¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otro tarot interactivo por sí o por no. Como saben, pueden preguntar lo que quieras y voy a tener una respuesta para eso. No solamente por sí o por no, sino con todos los detalles de lo que estás preguntando. Igualmente vas a tener que adaptar tu pregunta, pues una tirada general, el interactivo, pero bueno, dentro de eso va a haber una posibilidad interesante de que te conectes con esta tirada. ¿Ves? La tirada no tiene vencimiento, o sea que sirve para cualquier momento en que estés viendo este video. Así que muchas gracias por estar acá, un saludo muy grande a mis consultantes de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú y del resto de Latinoamérica. Así que ya están las tres opciones. Estoy pasando cartas de un lado al otro para que queden parejas. Así que las voy a tener acá. Vayan pensando la pregunta por sí o por no que vayan a hacer. Recuerden siempre de suscribirse al canal, tocar la campanita y los que quieran pueden colaborar al PayPal o al CBU. Lo tienen por acá, así puedo hacer muchos más videos interactivos para ustedes. Así que bueno, hoy nos visitan unas maripositas, así que vamos a ver, para aquellos que les esté llegando la primavera, para nosotros estamos entrando aquí en el verano. Tenemos las mariposas, tenemos la mariposa rosa, la mariposa verde la vamos a llamar, y la violeta. Así que acá están todas presentadas ya. Vamos a ver cuál es la que eligen. Tenemos la tirada china hoy, así, ya que estuve por ahí, así que les voy a mostrar algún objeto que tengo acá, que es bastante interesante. A mí siempre me gusta poner objetitos nuevos, cosas que vean, que son de mi propia historia personal. No son cosas compradas recién, las mariposas sí. Así que bueno, lo va a compartir hoy con ustedes esta tirada tan interesante que vamos a hacer. Y lo voy a acomodar un poquito más, ahí lo tenemos mejor. Así que vamos ya, vamos a ver qué opción van a elegir. Imagino que ya tienen la pregunta. Vamos a ver qué opción hay. Voy a contestar acerca de amor, trabajo, dinero, estudios y también hay un mensaje espiritual para ustedes. No adelanten el video. Alguna gente me dice, no contestaste de trabajo. Es porque están adelantando el video. Así que bueno, quédense en cada opción que elijan y vean todo, porque aparte les puedo informar del amor también. Así que bueno, me quedo callado. Ya pueden elegir entre la mariposa amarilla, la rosa y la violeta. Bueno, imagino que ya habrán hecho la elección, así que voy a retirar las dos maripositas que no van a participar de este gran comienzo. Vamos a poner la mariposa amarilla, es amarilla y verde, pero bueno, amarilla la vamos a llamar. Ya está acá. Voy a mezclar apenas un poquito. Y vamos a ver las 5 cartas para responder este interactivo por sí o por no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Tenemos ya acá las 5 que nos van a contestar a la pregunta que hicieron. Vamos a ver qué nos sale y les voy a comentar también un poco de qué se trata cada uno de los temas. Ya las tenemos ahí. Y vamos a ver. Tenemos la reina de copas. Tenemos el 3 de bastos. Paje de pentáculos. Los enamorados. Y finalmente el paje de espadas. Bueno, vamos a ver un poco esto, cómo viene. Y les voy a ir contestando para distintas cosas que puedan haber preguntado. Ustedes entenderán y sabrán ver qué es lo que les quieren decir. Para aquellos que me hablan de una relación, los que hablan de una relación de pareja, o me preguntan sobre una relación de pareja, si irá bien, lo que sale es la reina de copas. O sea, quiere decir primero que mi consultante tiene muchísimas emociones e ilusiones con ese tema. Que estuvo pensando cosas acerca de esa situación y que finalmente cree haber encontrado el amor, que es lo que está acá. Así que me pregunta sobre eso. Y la respuesta es sí, y como siempre hay un pero.
¿Cuál es el pero? Están un poco distraídos de la relación. Si es una relación que recién comienza, también están un poco distraídos, están pensando como que esto se pueden tomar el tiempo que ustedes quieran como para que esto se solucione. También hay un poco de ansiedad enmascarada atrás de esta idea de estoy en otra, ¿no? O sea, la idea sería yo estoy en otra cosa, no sé si darle cabida a esta situación, y esto se les puede escapar si no le prestan la atención necesaria. Así que si bien la respuesta es un sí, tomen recaudo con eso, presten la atención porque esto parecería ser algo que va a terminar siendo importante para ustedes y si lo dejan de alguna manera modificar o se toman tiempo o piensan que las cosas duran para siempre, pueden llegar a perderlo. Así que presten mucha atención a eso. Los que preguntan si alguien va a volver, es parecida la respuesta. La respuesta es sí, porque está la carta de los enamorados. No va a volver en el momento que ustedes quieren. Esta persona tiene tal vez hijos, en algunos de los casos, en otros casos no, pero está ocupada planeando algunas otras cosas, así que también no tengan una actitud medio infantil, medio de hacerse los que no están dispuestos cuando la persona vuelva, porque no les va a salir bien. Así que en ese caso, la respuesta es ¿va a volver? Sí. ¿La pareja va a estar bien? Si hacen esta estupidez, no. O sea, es así de simple. Vamos a ver otras situaciones posibles. Si preguntan si le gustan a alguien, si esa persona se siente atraída por ustedes, la respuesta también es sí. Pero volvemos a la misma aclaración que va a estar siempre. No intenten jugar, no intenten hacer tantas estrategias de hacerse los que hay. No te atendí ayer porque ayer estaba distraída o distraído. No, es que estoy con tantas cosas que en realidad... O sea, no hagan ese juego porque esto termina mal si hacen ese juego. Respondan de una manera normal a las cosas, no estén especulando todo el tiempo a ver quién arriesga y quién no. Si lo que me preguntan tiene que ver con si van a tener pareja más adelante, bueno, van a tener una muy buena posibilidad. Es alguien que ustedes ya estuvieron de alguna manera en algún momento observando y lo consideraron o la consideraron un poco inmadura esa persona. Y están equivocados. La persona puede ser esa persona que los haga felices. A mí las cartas lo que me dicen es que tal vez ustedes son los que están un poco idos de mirar las cosas con claridad. Así que no es tan inmadura como ustedes creen o inmaduro como ustedes creen y puede ser una buena relación para ustedes si están buscando una relación. Si realmente quieren esto, que es divertirse un poco, como ven la chica flotando con las lamparitas, leyendo un libro, con los pájaros que le dan vuelta alrededor, pero que no termina haciendo nada de los planes que tiene. Así que eso es para el amor. Si están pensando en un tema de dinero, alguna empresa, algún emprendimiento personal, la respuesta es sí, desde lo creativo. Desde lo creativo. Sobre todo están haciendo algo vinculado con la creatividad. La respuesta es sí. Económicamente. Ya hubo algunos ingresos, esta carta, el paje de pentáculos, como algunos que siguen el canal ya saben que indica dinero nuevo, o sea, nuevos ingresos, lo han estado planeando, han puesto, digamos, emociones ahí, y esto se daría. Si están pensando en un aumento, también la respuesta es sí, y sobre todo si se dedican a tareas que están vinculadas con lo creativo, y en ese caso el sí es mucho más firme. Si lo que están preguntando es acerca de la cuestión laboral, la respuesta, bueno, y volvemos a lo mismo, si es para algo creativo, no sé, trabajan en publicidad, trabajan en televisión, en medios, o en diseño gráfico, no sé, pintura, arte, lo que sea, es más sí lo que están preguntando, o si preguntaron por un emprendimiento o por algo así. Si preguntan en finanzas, acá la respuesta es no, directamente. Si me están preguntando por inversiones que tengan en activos financieros, la respuesta es no, porque esta carta es un poco díscola, ¿no? Es una carta un poco colgada, un poco que no está muy presente, y distraerse en los negocios financieros puede llegar a ser fatal. Así que esperen un poco las elecciones de Estados Unidos a ver qué pasa y después veremos. Hice una tirada, si los que quieran, hay una tirada en mi otro canal sobre la presidencia de Estados Unidos y doy el ganador o la ganadora.
vean el video. Vamos a ver qué de acá está esto, así que lo que les decía en cuanto a negocios, trabajo, pueden llegar a conseguir un trabajo, sobre todo en lo creativo. Si no es en lo creativo, traten de mostrarse un poco más serios en la entrevista o en lo que tengan con respecto a cómo se presentan, ¿no? Sobre todo, un poco más firmes, contesten de una manera un poco más decidida, falta determinación. Si tienen una segunda entrevista, si están buscando alguna cuestión laboral. Para los que me hayan preguntado por cuestiones de exámenes, la respuesta es sí, y volvemos al mismo. Si se trata de algún examen que tiene que ver con cuestiones artísticas, creativas, humanísticas también, como filosofía, como literatura, todo eso muy bien. Si es una cuestión que tiene que ver con lo racional, con la matemática, si estudian ingeniería, por ejemplo, o a sistemas o cosas de ese tipo, traten de no ser tan creativos y apunten más a lo concreto, chicos. Así que esa es la idea. Si lo que están buscando es algún mensaje de crecimiento personal o algo que tenga que ver con lo que llaman normalmente espiritual, a mí me cuesta decirlo, pero un día les comentaré cómo veo yo esas cosas. Lo veo de otro lado. Pero bueno, acepto todo tipo de pensamientos. El mensaje es el siguiente, el mensaje es que el amor no es algo con lo cual distraerse cuando uno tiene que hacer otra cosa. Acá el mensaje es totalmente distinto con respecto a las preguntas que ustedes hicieron. Así que bueno, mariposa amarilla, verde, yo la voy a llamar amarilla. Creo que es una muy buena definición de sí o no. Los que tengan vacaciones van a tener unas vacaciones geniales, van a ir de vacaciones, los que pregunten por viajes, eso me olvidaba. Así que bueno, ya se los digo, mariposa amarillo verdosa, muy buenas cosas llegan para ustedes. Así que vamos a retirar un poquito la mariposita de acá. Y vamos ya con nuestra mariposa rosa. Vamos a presentarla acá. Y vamos a ver, mariposa rosa, si lo que están preguntando es sí o no. De nuevo, un saludo muy grande para la gente de España, la gente de Estados Unidos, la gente también de México, que hoy no la nombré, que siempre me manda saludos. Así que bueno, que tengan un excelente día, que se les dé todo lo que están buscando. Vamos a ver qué nos sale en las cartas por sí o por no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para ustedes. Estas 5 cartas nos van a decir si lo que preguntan es un sí o un no. Vamos a dar la vuelta. 3 de copas, el mundo, el sol, 2 de copas y la emperatriz. Bueno, mariposa rosa, si lo que están preguntando tiene que ver con la pareja, se los voy a decir de una manera animada. La respuesta es sí, sí, es muy sí la respuesta. Es muy sí, están en lo correcto. Hay muy pocas cartas que son mejores que esta para alguien que pregunta por una relación. O sea, tenemos la carta del arcano mayor del mundo, el sol, la carta de la unión de pareja, el 2 de copas. Tenemos esta que es el compartir, el afecto, y encima para terminar de completar una lectura casi perfecta, faltaría alguna otra carta, los enamorados, es lo único que podría estar acá. Sepan que tiene la emperatriz, ¿no? O sea, sobre todo si es una chica la que está preguntando, si es una mujer la que está preguntando, la emperatriz es muy buena y es un lugar donde pueden tomar decisiones desde ustedes mismas, como llaman ahora una palabra que se usa mucho ahora, desde un lugar muy empoderado, muy relacionado con la pareja, la carta del mundo, el sol, que son imbatibles, imbatibles. Así que si preguntan por una relación, esta relación puede ser maravillosa. Si están preguntando por una relación que ya tienen una gran capacidad de llegar incluso a concretar un casamiento e hijos. No se asusten los que no quieren por este momento tal tipo de responsabilidad. Dije pueden, no dije van. Entiéndanlo claro. Está el sol, así que toda la energía positiva para esta relación. El mundo, o sea, sería como... Muchas veces me preguntan algunas chicas, sobre todo, bueno, los muchachos también, me preguntan si esta persona es la persona de su vida, o si se van a casar, o si va a tener
esta relación algo importante hacia adelante. Bueno, estas son las cartas que nos hablan de una situación así. Así que mejor no les podría haber salido la tirada, ¿no? Porque el mundo tiene que ver con los sueños de ustedes con respecto a concretar su ciclo en esta vida. El 2 de copas es el casamiento y la emperatriz puede ser, además de generación de muchas cosas, pues no solamente es embarazo. Fíjense la situación de la emperatriz. Si estás pasando un embarazo, viviendo tu maternidad o lo que sea, bueno, es una carta maravillosa. Y si hay algunos inconvenientes con tu pareja en este momento, cosa que suele suceder, se van a solucionar. Quédate tranquila, es lo que sale acá. Para los que me preguntan sobre la atracción con una persona, también es sí a todo. O sea, mariposa rosa salió sí a todo. Hay atractivo, hay intención también de tener alguna relación con el otro. En el caso de las chicas, como les decía siempre, la idea de que van a tener un lugar de decisión importante en la pareja a través de la emperatriz. No abusen de volverse un poco tiranas, ¿no? O sea, con este personaje, o de pedirle a la otra persona que como no toma decisiones las tome, porque en realidad es como que el control de esta pareja un poco recaería en ustedes. La persona es una persona amable y sensible, pero no está tan dispuesta a tomar decisiones, sino va a dejar que ustedes las tomen, ¿no? Esa sería la idea. Si me preguntan si le resulta atractivo a alguien, también la respuesta es sí. Si me preguntan si van a tener pareja, claro que sí. O sea, muy pronto algo va a aparecer en sus vidas, algo está muy cercano, déjenlo llegar, o sea, no se opongan a eso. Es muy interesante, van a vivir momentos muy felices, realmente son unas cartas envidiables. Voy a hacer el interactivo yo a ver si me toca, pero no, es muy, muy interesante. Los que preguntan por trabajo y dinero, también la respuesta es sí a lo que preguntaron, pero en este caso no estoy hablando de que se empiece a ver el fruto tanto del tema comercial, si tienen un negocio, un comercio, si hacen algún tipo de operaciones comerciales. Están trabajando en mejorar mucho lo que están haciendo. Trabajen en eso porque finalmente toda esta emperatriz que está acá generará ese dinero. Aún no está presente. Si preguntan, ¿el mes que viene voy a tener esa ganancia? Por ahora no, pero mucha ganancia a futuro. Ya saben que yo no soy de dar noticias falsas ni de decir cosas porque sí a nivel de levantarles el ánimo. Realmente es muy prometedor el futuro en lo económico. También en lo laboral. También en lo laboral, sobre todo sale que puede ser un trabajo o algo que a ustedes les represente realmente lo que estaban buscando. Sobre todo por esta carta si tiene que ver con sociedades. Si tiene que ver, por ejemplo, en alguna empresa importante, una empresa que tenga mucho empleo, muchos empleados, o sea, algo así es muy interesante para esta pregunta laboral. Para los que dan estudios, también es un sí grande, por eso les dije, para todo es un sí muy grande. La recomendación es que se asocien con otras personas para completar ese cursado de las materias, o si tienen exámenes por delante, para dar esos exámenes, para prepararlo de manera mejor con ese otro. Éxito absoluto, es muy buena la tirada también para ustedes. Para los que pregunten vacaciones, también la respuesta es sí, van a viajar. Y para los que me pregunten algo más espiritual o relacionado con el crecimiento personal, lo que nos cuenta es bueno, o sea, a veces nos da muchas lecciones la parte espiritual, pero acá nos habla de una cosa bella, ¿no? O sea, nos dice que todo aquello que es generado parte de la unión, parte de la energía, parte de nuestra visión del mundo y del amor que despleguemos ante eso. Esa es la frase final, así que mariposa rosa, les deseo de acá un excelente día y esto está muy bien para ustedes. Vamos ahora a la última de nuestras maripositas de hoy. Tenemos a la mariposa violeta, la vamos a dejar. Parece que fuera de verdad, cuando la agarré del ala me sentí un criminal. Bueno, vamos a dejarla ahí, vamos a mezclar un poquito. Y les voy a contestar si lo que preguntaron, mariposa violeta, es sí o no. Y los detalles,
Fíjense en los detalles, porque alguna gente quiere el sí o el no nada más, son muy ansiosos, y eso la verdad que no sirve. Lo más importante, más que el sí o el no, y se los digo ahora porque hace tiempo vengo haciendo la tirada y no lo aclaro, es a veces los pequeños detalles que les digo acá, tanto acerca de las relaciones como del trabajo, porque eso les va a servir para mejorar y para que les salga todo bien, aunque la respuesta sea sí o no. No todo es un sí o no y sentarse a que pasen las cosas. Vamos a ver qué viene acá. Caballo de bastos, 10 de espadas, 3 de espadas, la fuerza y el 7 de bastos. Bueno, venía con miedo, se lo digo ahora, de que esto saliera bastante mal por las cartas que venían, ¿no? Sobre todo por esta. Es una carta que implica mucho dolor. Es una carta que me está contando, y por eso se los voy a comunicar, que ustedes han pasado por momentos difíciles, ¿no? O sea, me tocó hace un segundo casi una tirada donde todo salía bien, donde todo venía bien, aunque esas personas tal vez hayan pasado por esto en algún momento. Acá lo que se ve es una situación que para ustedes es muy definitiva, ¿no? Para los que vienen de un tema de pareja, bueno, en esta pareja nació básicamente de este caballo de bastos, ¿no? De una alegría, de un compartir juntos, de un momento de muchas cosas lindas. El trabajo tuvo incidencia en este dolor que terminó tal vez en una separación, en un alejamiento, en algo que no estuvo para nada bueno. Fíjense lo que le digo a esta carta, con la chica, ¿no? Sufriendo, con su corazón cosido como puede, tironeada, casi gritándole a la noche, ¿no? Su desesperación. Y al lado está una carta que es muy importante, que es donde justamente esta situación se revierte por la carta de la fuerza. La fuerza, esa figura femenina, esa energía femenina que transforma un león en un corderito. Y acá en esta baraja particularmente, la mujer no solamente transforma ese león en un cordero, sino que lo transforma en un cordero y absorbe ese león, ¿no? O sea, estamos hablando de una leona. Así que una mujer que se fortaleció mucho en este dolor, y en el tema laboral, que también es algo que tal vez siga pesando un poquito. Y ahora está tratando de construir una pareja, está lista, si es que no estás saliendo con alguien, y preguntabas para ver si vas a estar con alguien, la respuesta es sí. Para aquellos que tienen una relación también, esta relación, a pesar de los momentos tristes que atravesó, tiene muchas posibilidades, la respuesta es sí. Si preguntaste si vas a tener pareja, como digo, bueno, después del dolor, después de todo esto, estás en el momento justo para empezar a trabajar desde esta situación más de paz, más de encontrarse uno mismo, que tenemos en esta carta del 7 de bastos justamente, y de la fuerza con la que fuiste superando esto. Entendiste un poco más cómo son las cosas, estás más madura, entendiste más el juego, o maduro, ¿no? Si es un chico que pregunta. Yo a veces digo cosas femeninas por la figura, me llevan a la mujer. Pero bueno, cualquiera que esté en sensación de pensar en tener una pareja, la mariposita violeta se lo trajo, ¿no? Así que están lejos de eso, de pensar en este dolor antiguo. El tema del trabajo hay que atenderlo. Vamos justamente al tema. Para el amor es todo sí, y volvemos a lo mismo, el haber pasado el dolor y estar en condiciones de llevarlo adelante. Si le gustan a alguien, sí. En ese caso tengan cuidado en recordar esto, pues esto para la autoestima no es nada bueno. Ahora, yendo al tema del trabajo, es muy interesante. Los que están buscando trabajo vienen de bastante tiempo de no poder tener una estabilidad laboral, hay un sufrimiento con eso, finalmente llega la fuerza necesaria para poder llevar adelante ese trabajo. Si bien no es inmediato, están a muy poco tiempo de conseguir ese trabajo que están buscando. Tal vez esto sea una etapa donde puedan superar un poco eso y más adelante se dé para ustedes. Así que es un sí a medias. Para los que me pregunten si van a tener un ascenso o algo de ese tipo, la respuesta es sí, y también lo mismo, más adelante. También con el tema del dinero, fíjense que no tengo ni un oro acá, así que no les voy a mentir que los ingresos van a llegar ahora, pero están haciendo las cosas bien, sigan trabajando de esa manera, que pronto eso va a ocurrir. O lo mismo, no recuerden estos lamentos todo el tiempo. No sirve. La autocompasión acá no sirve para nada, salvo para
cuando uno tiene un choque con uno mismo, bueno, unos días y después hay que empezar otra vez a reconstruirnos porque en la vida no nos da tanto tiempo. Así que adelante, a poner fuerza, tampoco engañarse aunque a uno no le pasa nada, ¿no? Hay que absorber y asumir responsablemente nuestros sentimientos. Pero bueno, eso es lo que hay acá. Esta alegría volverá, esta chica volverá a sonreír, o este chico con esta energía tan femenina, tan espiritual, volverá a sonreír. Así que es lo que tenemos acá. Para aquellos que preguntan por exámenes, la situación de los exámenes sale positiva. Tengan cuidado porque tienen que apuntar un poco más a lo que están haciendo. Están un poquito distraídos, a veces el estado de ánimo no es el mejor, pero tienen la fuerza necesaria para superarlo. Así que la respuesta es sí. Para aquellos que me preguntan por vacaciones, en ese caso es sí. Tengan algún tipo de cuidado en lo que se endeudan o en lo que están haciendo por esto, ¿no? O sea, la alegría es válida, pero no tanto para pasar por una situación así, tener que trabajar el doble o hacer cosas que no estaban esperando hacer para cubrir los gastos de lo que hagan. Tengan cuidado con el manejo del dinero. Eso es lo que hay. Y el mensaje espiritual que tenemos tiene relación con que del dolor se sale con la fuerza y con el trabajar con uno mismo. Es un mensaje bastante simple, que es lo que tenemos acá, y la alegría retornará a ustedes. Así que muchas gracias, Mariposa Violeta. Desde acá los saludo, que tengan un excelente día.